especulación inmobiliaria que ha hecho millonarios a unos cuantos y que, bueno, que de una u otra forma tiene un impacto en el resto de quienes vivimos en la capital del país. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. Cuéntanos de qué Ho- va esta historia, Nacho. Hola Alberto, hola Ernesto, ¿cómo están? Qué gusto estar acá de nuevo. Pues mira, básicamente la idea de la historia era, bueno, con los años, ¿no? Hemos reporteado las afectaciones que hay en la ciudad, ¿no? De vecinos, de colonias, ¿no? Que se quejan de las afectaciones que causan las construcciones de edificios nuevos. Durante años, ¿no? Lo hemos reporteado desde 2010, ha habido un boom tremendo en la ciudad. Y bueno, ahora lo que ha sucedido es que, bueno, pues estos edificios están terminados y una cosa curiosísima es que uno camina por, por ejemplo, por Insurgentes, ¿no? Por mi casa, por ejemplo, aquí en Insurgentes, caminas y los edificios están vacíos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos entendiendo? Que todo este boom inmobiliario, pues, ¿de qué está sirviendo, no? O sea, ¿cómo se está ganando dinero? Entonces, bueno, a partir de esa idea nos propusimos hacer este trabajo y encontré a Silvia Emanueli, que es una académica que trabaja en una organización y tenía clarísimo el panorama, ¿no? Entonces decidimos publicar esa entrevista en la que ella básicamente nos platica esto que tú decías, Alberto. La especulación es el centro del negocio inmobiliario. Y bueno, y ella lo explica así, dice que desde los años 90, desde el Consenso de Washington, que son estas medidas, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos proponen a países en desarrollo, en donde se vela por la macroeconomía y la liberación del mercado y tal, se deja la vivienda en manos justamente de, del sector privado. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se vuelven no, deja de ser un derecho para la gente y se empieza a convertir en un bien de intercambio, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, lo que vemos ahora en estos edificios vacíos es que la idea inicial, o muchas veces la idea de esta gente, de estos inmobiliarias, es no necesariamente rentar o vender estos espacios, sino más bien dejarlos, meterlos en los mercados bursátiles para que se vuelvan, para a partir de ahí especular con ellos, ¿no? Entonces, esta ciudad que de a poco de repente se pareciera un elefante blanco, bueno, pues sirvió para que empresas empezaran a lucrar con ellos. Y bueno, algunas de las consecuencias más claras de esta forma de entender la vivienda, ¿no? De dejarla de ver como un derecho y empezar a verlo como un negocio, es que se vuelve inaccesible, ¿no? O sea, yo le decía a Silvia, decía, oye, pues es que yo platico con mis papás y mis papás dicen que a mi edad, pues ellos ya tienen un departamento, ¿no? Y dice, claro, es que ahorita es imposible que tú te logres hacer de una vivienda porque el aumento salarial no va no tiene proporción con el aumento eh, de precio en los espacios de vivienda o de oficina. Ujú. Entonces, bueno, básicamente de eso va la entrevista. Es bien interesante lo que pasa en México, y no solo pasa en México, sino que, por lo que me decía Silvia Emanueli, es una cosa que está sucediendo en otras ciudades del mundo. Nacho, bueno, un gustazo tenerte acá nuevamente con nosotros. Nacho, hay varios ángulos que quisiera abordar aquí. Uno, se asoció mucho el hecho de que hubiera edificios o muchos departamentos vacíos a propósito del COVID, ¿no? Que hubo una crisis financiera tremenda, algunos dueños de inmobiliarias no quisieron bajar su renta, entonces hubo un éxodo de mucha gente que salió de varias colonias. Otro tema que se atribuía también el hecho de que se vieran edificios o departamentos vacíos era el temblor del 19, algunos daños estructurales en algunos casos. Aquí en este trabajo no estamos hablando de ninguno de estos casos, sino se habla de, o son edificios de reciente construcción. Estoy entendiendo que es así, más otros que no son de reciente construcción,
pero que también están vacíos y que forman parte de esta estrategia de especulación. Si es el caso, te pediría cómo explicar cómo funciona la especulación. ¿Cómo hace que la renta se incremente? ¿Cómo juega el tiempo aquí en el manejo de la especulación para quien no está familiarizado con el término? Bueno, sí, fíjate que justo cuando una de las primeras cosas que platiqué con Silvia era justamente la pandemia, ¿no? O sea, para mí pues es obvio que la pandemia modificó muchas formas, mucho nuestra forma de vida, ¿no? Ahora trabajamos en casa y tal, pero a pesar de la pandemia, había un fenómeno antes en la ciudad en el que edificios nuevos quedaban vacíos inmediatamente después de estar construidos, ¿no? Y, y bueno, efectivamente, los mecanismos financieros son bien complicados. Yo no los termino de entender, la verdad, pero por lo que entiendo, son empresas inmobiliarias, ya ni siquiera son empresas inmobiliarias locales, o sea, son grandes empresas que a través de ¿Testaferros? sí, bueno, grandes empresas que a través de, por ejemplo, de dinero de las pensiones de países nórdicos, por ejemplo, deciden invertir en bienes inmuebles en México. Y a partir de que hay bienes inmuebles, estos bienes se pueden hipotecar, se pueden obtener más garantías de créditos para seguir construyendo y seguir ganando dinero. Eh, lo que pasa es que de repente entra en un ciclo la construcción de viviendas y de oficinas que no tiene ningún sentido. O sea, todo parte, sí, bueno, o sea, el propósito nada más es obtener ganancias en el circuito que sea, ¿no? O sea, entonces no necesariamente atiende a las necesidades de vivienda que hay en la ciudad. Entonces, pues creo que es un fenómeno que hay que estudiar. Por ejemplo, hay una cosa que son las fibras, que están involucradas, que son estos fideicomisos de construcción y donde la gente puede adquirir, pues, digamos, como acciones en varios edificios que hay en la ciudad y, y bueno, y recibir dinero. Es bien complejo, y en México está muy poco estudiado, o sea, y poco vigilado por las autoridades. Por ejemplo, las fibras, que es esta herramienta financiera por la que uno podría invertir en este tipo de inmuebles, pues no pagan impuestos, por ejemplo, ¿no? En otros países pagan impuestos y tal. Y creo que una cosa importante que vale la pena es observar lo que pasa en otros países. Silvia Emanueli me contaba, por ejemplo, que en Ámsterdam, si tú quieres comprar una casa, tienes que vivir en ella 4 años. Entonces, eso da la garantía de que de que vas a usar la vivienda para vivirla, no para lucrar con ella, ¿no? Por ejemplo. O otros casos como en Barcelona, ¿no? Que separan los desalojos, y hay una serie de medidas que ayudan a que la vivienda vuelva a ser pues un derecho para las personas, ¿no? Es que aquí estamos hablando de una situación que se ha aprovechado de un vacío legal que tiene que ver no necesariamente con el término, con términos necesarios de la Ciudad de México o del terreno en sí, sino también de la forma como operan las bolsas de valores en todo el mundo. Y en México es un ejemplo clarísimo. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a que lo que tú bien decías, Nacho, este modelo de las fibras que se ha aplicado no solamente en México, sino también en Nueva York, en Europa, en Madrid, en Ámsterdam, y que en términos muy llanos se llama un proceso de gentrificación, lo que hace es simplemente especular en un mercado que en términos físicos no existe, que son básicamente números que se van y se mueven en las bolsas de valores y que tienen un sustento que es muy pequeño, que es un terreno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dejar un edificio vacío, bonito, ahí bien construido, en una zona como Insurgente Sur, por ejemplo, o como Polanco, en Ciudad de México, como Santa Fe? Básicamente porque el valor de la propiedad de la tierra se incrementa día con día. Y en la medida que tú tengas una
base de terreno físico ahí guardado, estás ganando por el simple hecho de tenerlo. ¿Por qué? Porque al día siguiente cuesta más y un año después cuesta más. Y esa es, digamos, una explicación me parece más o menos sencilla de por qué hay tanto edificio vacío, es apostarle al encarecimiento de la tierra. Y cuando digo que es un tema ahí que tiene que ver con vacíos legales, pues es que básicamente lo que ocurrió es algo que se aprovecharon de algo que en un momento se llamó, por ejemplo, el Bando 2, o se me va el nombre de un modelo que se ejerció con Marcelo Ebrard, que básicamente buscaba repoblar el centro de Ciudad de México, que se despobló por la especulación inmobiliaria y porque mucha gente se fue a vivir a las afueras. Bueno, pues ese tipo de situaciones provocaron lo que en un momento se llamó el cártel inmobiliario, que era básicamente construir con licencias para hacer un edificio de interés social y que en realidad era un edificio de lujo. Y que así fue como se construyeron muchísimos edificios, no solo en Colonia Roma, en la Colonia del Valle, en Santa Fe, sino en una cantidad importante de lugares. Y al final del día los que ganan son unos cuantos, Nacho. Sí, pues efectivamente, ¿sabes con qué también se podría ejemplificar un poco? Y que fue una cosa que le dimos seguimiento, incluso que salió en la mañanera, estas empresas GEA y ARA, ¿no? Que construían y construían casitas en las periferias de las ciudades, en lugares que no había ningún tipo de servicio. Y bueno, o sea, en los números, pues eran empresas súper exitosas y cotizaban en la bolsa de valores, que era gran parte del éxito de estas empresas, ¿no? O sea, construían y tenían relaciones con el gobierno que les permitían seguir construyendo y construyendo y construyendo. Y bueno, eran empresas muy exitosas que hicieron una cantidad de construcciones tremenda, pero si tú vas a muchos de estos lugares, están abandonados porque son ciudades, ¿cómo les dice? No me acuerdo, pero contra ciudades o una cosa así, porque son invivibles en realidad, ¿no? Entonces, es justamente la misma lógica, o sea, es ver la vivienda como una mercancía y no como un derecho de la población. Ya, pues mire, aprovecho antes de despedirte, Nacho, para leer algunos comentarios de la audiencia. Santiago R., especulación inmobiliaria, gentrificación es un fenómeno mundial. Valeria Cermeño, sí vi esa nota en pie de página, buenísimo. Siempre me pregunté dónde estaban los futuros compradores de tantos departamentos tan caros. Hay tantísimas gentes queriendo comprar un depa así, pregunta. Dice Alfonso Pano, increíble es que los dueños prefieran tenerlos vacíos a rentarlos a un precio accesible. Juan Carlos Limón, esto de la especulación con las viviendas se ha dado en todo el mundo. Recordemos que en España muchas familias se quedaron sin hogar en varias ciudades de España debido a la especulación. Telma Rosario, aquí en Estados Unidos, si no vas a vivir en la unidad de compras, el interés se incrementa. Juan Polaina, San Rock and Roll, dice, aquí tienes un nuevo edificio con condominios que te los venden a 7,000 al mes. Supuestamente es gente que está trabajando en el high tech y los joden. Dice Reuter, no palcín, pero lo peor es que eso no es cierto, Nájar. Dice, afirmar ese encarecimiento es la especulación. Por eso la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Bueno, además creo que tiene un asunto ahí de la redacción que está un poco... Pues la verdad que no entendí nada de lo que me quiso decir. Yo tampoco no entiendo ahí lo que dice Reuter, no Palcín. Pero bueno, básicamente es que es todo un tema y que como puedes ver, Nacho, pues es un tema de interés público que le interesa a la gente, que lo comenta, que lo está aquí intercambiando puntos de vista. Así que, Nacho, como siempre, un extraordinario trabajo. Siempre te lo vamos a agradecer. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Nacho, y ahí seguimos en comunicación. Sí, un abrazo al auditorio, gracias a ustedes. Y también recordar que, por ejemplo, este tipo de cosas, lo que provocan al final la especulación son burbujas inmobiliarias, que al final son crisis, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos en 2008, bueno, pues podemos ver un poquito lo que podría pasar aquí si no se regula, ¿no? Si no somos vigilantes de que se regule y que el gobierno tenga herramientas para vigilar lo que hacen este tipo de empresas con la vivienda y los espacios. Pero bueno,
Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Nacho.